Hola a todos, he vuelto. Esperen que tengo que volver a configurar todo. Eh, Se cortó la energía, así que ya seguimos. Bueno, ¿estamos? Perfecto. Ahí voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien, creo que ya estamos. A ver, creo que... Déjenme ver una cosa. Está grabado. Estamos. Bueno, estábamos resolviendo el ejercicio 12. Hasta acá, espero que me hayan seguido. ¿Tienen alguna consulta? Estábamos redondeando ya el ejercicio y estábamos en el tema de cómo hacer el ingreso de los procesos. O sea, como habíamos estado hablando, logramos separar los que son bloqueados de alarma con listos de alarma, que tengan muchísima prioridad, cosas que sean rápidamente manejados, ¿bien? Y estábamos viendo cómo hacíamos para ingresar los procesos. Los procesos cuando ingresan, normalmente uno es muy confiado con su toma de decisiones y normalmente lo que trata de hacer es decirle, mira, te vamos a poner en como que vos sos un proceso interactivo. Y a partir de ahí te vamos a empezar a castigar si te pasás de lo que es interactivo, porque realmente no lo sos. Entonces te vamos a degradar a listo de media. Y si seguís insistiendo en querer usar el procesador mucho más tiempo, te vamos a poner bloqueado en listo de baja prioridad, que también puede ser listo de batch. Bien. Entonces, con eso lo que vamos a estar haciendo es que el a comenzar, que nosotros teníamos el proceso de a comenzar, vamos a continuar y vamos a estar haciendo que ingrese en listos que serían interactivos. Lo vamos a considerar como si fuera un interactivo y a partir de ahí que decida hacia dónde va, ¿sí? Mejor dicho, su propia... digamos, su propia contextura o su propio código, lo va a ir llevando hacia lo que sería interactivos o batch. Y en el caso de que sea justo el proceso que ingrese sea uno de los procesos que vaya a atender una alarma, lo que vamos a hacer es que entre en ejecución como cualquier otro, va a ejecutar un tiempo, y va a quedar bloqueado por alarma. Entonces, mientras esté bloqueado por alarma, va a estar esperando de que suene alguna alarma. Va a vivir todo el tiempo ahí, porque esperemos que nunca suenen alarmas en nuestras sucursales. Entonces, bueno, va a quedarse en bloqueado por alarma. Cuando suene una alarma, va a salir de bloqueado por alarma y va a ir a listo de alta prioridad, que va a ser tomado en forma directa.
Acá es donde después tenemos que escribir y redondear toda esta idea. Todo lo que estamos describiendo ahora, tenemos que plasmarlo. También hay que ver si, ahí dice que puede haber diferentes tipos de alarmas. Entonces quizás las alarmas adentro tengan que tener prioridades, ¿sí? Entonces el listo de alarmas yo le estaría asignando una política de prioridad interna, ¿sí? Que adentro de eso vayan ordenados por prioridad de las alarmas. Y que, bueno, que suba la que tenga mayor prioridad. No haría un desalojo de alarma porque está bien, viene una alarma de mayor prioridad, pero no por eso voy a dejar de atender la alarma que tengo. O sea, quizás hay una alarma de mayor prioridad. Bueno, sí. Bueno, esas son decisiones que ustedes tienen que tomar y justificarlas. Yo decido que la alarma para mí es una alarma y la voy a terminar de atender. Por lo tanto, no voy a tener un desalojo de alarmas. Fíjense que el listo de interactivas no tiene el desalojo de una alarma, pero sí todos los otros. Yo subo por interactivo, pero bajo al listo de media, subo por listo de media y bajo al listo de baja prioridad o de batch. Entonces, digamos, a las alarmas yo las trato como que son todas importantes, ¿bien? Y no tengo esa discriminación de tipos de alarma. Lo único que puedo llegar a pensar es darle una prioridad cuando estén en listos de alarma, que, bueno, se le da prioridad a alguna. Ahora bien, con esto, el que hace este dibujito para el parcial o para como el ejercicio, está correcto. Faltaría escribir qué implementarían en cada uno de los listos y cómo funciona un proceso alarma, un proceso interactivo y un proceso batch. Con que describan eso, el comportamiento, cómo vive cada uno de esos tres procesos en todo este diagrama, estaría perfecto el resultado del ejercicio. Ahora bien, les voy a dar una pequeña vuelta de tuerca más, que es lo que ustedes deberían usar si pensaron en el otro modelo, en el de a comenzar a listo. Bien, veamos un tema. Fíjense que de todos los que son bloqueados y listos, y de la comenzar y a terminar, siempre, siempre sale una flecha, ¿sí? Sale una única transición. No salen dos transiciones, de ninguno de ellos. Del único que salen muchas transiciones son del ejecutando. Pero después todos los demás no salen eh, más de una, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente, ustedes más adelante van a ver lo que se llaman autómatas, ¿sí? Y los autómatas se dibujan en estados. Los autómatas de estados finitos, así se llaman, sirven para, por ejemplo, reconocer patrones en un idioma, ¿sí? Reconocer letras. Están asociados a una gramática de un tipo, que es la más básica que tiene cualquiera. Y esa gramática se representa con estos autómatas. Los autómatas finitos son lo que se llaman determinísticos. ¿Qué significa que son determinísticos? Esos autómatas, cuando uno está en un estado, sale a otro estado de una única forma. Bien, bueno, esto trata de hacer un autómata. Bien, este grafo. Y los autómatas tienen esa característica. De cada uno de los estados sale una única flecha. Y en el caso de que salga más de una flecha, tiene que ser perfectamente diferenciable. Bien, acá es donde empieza un poco el tema de poner más flechas saliendo de un estado, que en principio estaría prohibido, pero si está bien justificado, lo aceptaríamos. Bien, ¿por qué? Tiene que estar bien justificado porque tiene que ser determinístico. ¿Qué significa ser determinístico? Yo estoy en una posición, viene tal cosa y yo sé qué hacer, ¿sí? Es lo único que genera algo determinístico. Y siempre lo que voy a hacer es lo mismo. ¿Bien? Entonces, supongamos, yo estoy sentado acá, se corta la luz, ¿qué tengo que hacer? Me quedo sentado.
Listo. Y siempre voy a hacer lo mismo. ¿Bien? Entonces, lo mismo pasaría acá. A menos que yo dijera, mira, se corta la luz, ¿sí? Y no hay nadie más en casa, me levanto. Si hay alguien, me quedo sentado. Si hay alguien más en casa, ¿sí? Me voy a reunirme con ellos. Entonces, fíjense que el estado de que yo estoy sentado, ¿sí? Sentado, tiene una opción que sale. Si solo, voy a otra cosa, y si acompañado. Si solo, me voy para un lado. Si estoy acompañado, me voy para otro. Pero fíjense que yo no puedo tomar las dos flechitas, porque si estoy solo, no estoy acompañado. Y si estoy acompañado, no estoy solo. Entonces, es una u otra. Por lo tanto, sigue siendo determinístico. Y es lo único que nos permite hacer esto. Yo tengo que poner flechitas. Si van a salir más flechitas de un estado, tiene que ser determinístico. Supongamos que ahora me voy a plantear un poquito el otro caso, de que en a comenzar se genera un proceso común o un proceso alarma. De a comenzar saldrían dos flechitas. Eso sería un poco raro, extraño. Bueno, no, porque yo voy a salir una flechita que sea alarma y otra flechita que sea no alarma. ¿Sí? Tiene que ser todo lo otro. Entonces tiene que ser determinístico. Y si pongo tres flechitas, tiene que ser totalmente determinístico. Yo puedo saber a qué flechita voy a ir con la información que tengo en ese momento. ¿Sí? Eso es lo que termina de generar un sistema determinístico. Y un sistema operativo es determinístico. ¿Bien? Mejor dicho, toda la planificación de un sistema operativo es determinística. Ahora, ¿por qué estoy introduciendo este tema? Este tema lo estoy introduciendo porque normalmente las alarmas tienden a grabar información, tienden a registrar información. ¿Bien? Y si tienden a registrar información, perfecto. ¿A dónde la grabo? Adivinen, en el disco. Entonces, si la alarma fue a grabar en disco, ¿qué le va a pasar a la alarma? Va a ir a listos de media. ¿Y va a tener prioridad? No, no va a tener más prioridad. Oh, pequeño problema. Yo necesito que siga, si es de alarma, que siga siendo tipo alarma, porque tienen que tener la mayor prioridad posible, atender a todo, dejar grabado, hacer la actualización que necesite. Entonces, acá va a haber una flechita nueva, la voy a hacer en rojo, que va a ir de listos, de bloqueados por disco, a listos alarma. Y esa solo se va a funcionar si esto es alarma. Y si no es alarma, va a ir por el otro. El no es un... Esto es alarma, no alarma. Bien, que es todo lo otro. ¿Se ve ahí? Entonces, si lo que llegó bloqueado por disco era una alarma, cuando venga la interrupción de teclado, perdón, de fin de entrada-salida, cuando venga la interrupción por fin de entrada-salida de disco, yo sé que lo que está ahí es el tipo alarma o tipo no alarma, interactivo. Bien, entonces, si sos tipo alarma, te mando a listos de alta. Si no sos alarma, te mando a listos de media. Y así de simple se logra hacer que esto siga siendo determinístico. Entonces, en el caso de que ustedes necesiten hacer una programación un poco más fina, ¿sí? Y necesiten tener esta división de que salgan de un estado a otros, ¿sí? Más de una flechita, tienen que ser totalmente determinísticos. ¿Bien? Eso se logra de la forma que lo acabo de mostrar. Siempre se pone los que son de tipo A y los no A. Bien.
Y así con eso hacen que esto siga siendo determinístico. Esta opción también es válida, ¿sí? Es una opción más específica de lo que habíamos determinado primero. Y lo que tiene que pasar es una clasificación, ¿sí? Tiene que haber una clasificación. Por lo tanto, dentro de mi tabla de bloque de control de procesos, la TBCP, tengo que tener una columna que diga alarma sí, alarma no, ¿sí? O sea, si es sí, es una alarma, si es no, no es alarma. ¿Y cómo la voy a clasificar a eso? Bien, cuando vos vayas a bloqueado alarma, automáticamente yo te pongo un tilde en esa columna. Entonces vos sos una alarma. Si nunca llegas a un bloqueado de alarma, vas a quedar con el tilde de proceso común. Bien, entonces ahí termino de explicar con palabras cómo funciona esta clasificación. Alarma, no alarma. Bien, normalmente vos sos un no alarma hasta que vas a bloqueado alarma, que en esa posición el sistema, yo como que estoy programando el sistema, te voy a tildar diciendo que sos alarma. ¿Ok? Bueno, a esto le falta escribirle todo lo que acabo de decir antes del corte y ahora. No, el bloqueado, claro, para que vos lo puedas reconocer de que sea alarma, primero tiene que pasar por la alarma. Si no, lo vas a tratar como un proceso general. Bien, lo vas a estar trabajando como un proceso simple. A menos que quieras desde el principio separar los que vos ya puedas imaginarte, los que son de alarma, podés sacar otra flechita de a comenzar diciendo, los alarmas van al LA y los no alarmas van al LI. Pero tenés que tener una forma de calificarlo en a comenzar. Mi forma de calificar cuál es alarma y cuál es no es cuando pasan por el bloqueado por alarma. ¿Sí? ¿Por qué tiene a C una flechita a Li? ¿No tiene que tener prioridad las alarmas? Sí, las alarmas tienen prioridad, pero yo detecto que un proceso es tipo alarma cuando hace un bloqueado por alarma. Si no, para mí, todos los procesos son iguales, ¿sí? Vos entrás, te pones como un proceso y cuando te toca vas a bloqueado por alarma, a partir de ahí siempre vas a listo alarma. Y yo te clasifico como tipo alarma en esa posición. Eh, ¿Esto qué significa? Yo puedo tener ya ejecutados desde antemano, desde apenas se creó el universo, puedo tener creados los procesos que son alarma. Y con eso me ahorro el problema que les comentaba al inicio, de que la tabla de bloque de control de procesos tiene un tamaño determinado, ¿sí? Y en el caso de que esa tabla esté llena y venga una alarma, no puedo crear el proceso de alarma, no puedo atender la alarma, se cae todo el problema, se cae todo el sistema. En cambio así, yo sé que ya tengo creado el proceso, tiene su memoria asociada, tiene todas las cosas asociadas. Cuando va bloqueado de alarma, dice, ahora yo a vos te voy a tratar como una alarma. Y a partir de ahora empezás a girar como si fueras un tipo alarma. Antes de que hagas un bloqueado de alarma, sos un proceso común y corriente. Así que te conviene no comportarte entrando en disco, entrando en cinta, porque no vas a funcionar como alarma. ¿Bien? Bueno, especificar el proceso, lo que vos tendrías que estar diciendo es esto que yo estoy contando así en texto plano y simple, escribir esto en la resolución del ejercicio. Podés decir, bueno, mis alarmas van a trabajar de esta forma. Va a haber un bloqueado por alarma que se quedan bloqueadas ahí. Va a haber un listo de alarma. El listo de alarma va a estar implementado prioridades, porque hay diferentes prioridades en alarma. La alarma se va a detectar cuando se bloquea por alarma. Si no, es un proceso común y corriente. Los procesos, cuando entran en sí, es eso, explicar lo que vos estás pensando, porque el dibujito así solo a ustedes mucho no le va a decir. Si yo no les explico, no le queda
no le queda nada, ¿bien? Y así es como ustedes lo van escribiendo. Y van a tener que comentar que, porque están calificando, clasificando los procesos, van a tener una columna donde va a llevar esto, si es alarma o no, ¿bien? Y en esa tilde, va a tener un tilde los que tienen alarma y los que no, no. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay nada, ninguna otra consulta, eh, tenemos dos opciones. Nos queda media hora. Podemos ver el tema de threads o podemos ver el tema de el trabajo práctico. Si quieren, normalmente lo que yo solía hacer era para la época de Pascua, que viene la semana larga, era un fin de semana largo, le daba para que trabajen en el trabajo práctico, para que puedan adelantar, como los que trabajan tenían tiempo para estar en sus casas y todo lo demás. Ahora, como estamos en cuarentena, es indistinto, dado que estamos todo el tiempo en casa. Excepto que alguno de ustedes esté trabajando y movilizándose. Así que bueno, si quieren lo que puedo hacer es mostrar la instalación de esto y mientras tanto ir hablándoles en la pizarra algunos temas de thread como para que cerremos ese tema. Yo creo que eso sería lo más óptimo. Bien, así que no voy a dejar de inyectar la pantalla. Voy a pasar a abrir el tema de la máquina virtual que habíamos creado la clase pasada. eh, y espero que hayan bajado la imagen del ISO. Ya ahora voy a chequearlo. Eh, sí, ahí tenemos el Ubuntu. Así que podemos comenzar con eso. Así que vamos a ver el tema del trabajo práctico del TP. Mientras se instala, que normalmente eso lleva un poquito de tiempo, vamos a estar trabajando con los threads en la pizarra, que no necesito usar la máquina. Bien, vamos a comenzar con la ejecución del VirtualBox. Esto se lo podemos cerrar, lo grabamos, minimizamos. Tenemos un mensaje. No, sí, con cualquiera de los dos es indistinto. Lo único que el de 64 bits ocupa un poco más y quizás tengamos un pequeño problemita con los drivers, pero bueno, se resolverá en el momento. ¿Ok, Agustín? Bueno, vamos al VirtualBox. Bueno, espero que ahí se vea. Tengo mi máquina. Esta la creamos la clase pasada. Bien. A esta máquina le tengo que estar agregando el ISO que la clase pasada no lo tenía y que está ahora grabado. Vamos a la parte de configuración y tenemos que hacer en almacenamiento al IDE, bien, en donde dice el símbolo del, ¿cómo se llama? Del CD. Ahí vamos a poner la imagen ISO. Seleccionar y en download tengo el ISO. Open. A partir de este momento, ya le doy a aceptar, está puesto el, el CD en el CD-ROM de la máquina virtual. Si
Yo le doy inicio, como el disco está vacío, está totalmente nuevo, no va a bootear de ahí y va a bootear del CD. Así que le vamos a dar iniciar. Si no, pueden ustedes configurar eso en, creo que, no, almacenamiento general, no, no, almacenamiento no. Tenía un lugar donde le decían el orden en que tenía, acá. El sistema tiene el orden en el de buteo. Bien, fíjese que está el disquete, después el óptico y después el disco duro. Y está la opción de bootear por red. En el caso de que ustedes tengan un buteo por red, se puede estar tildando eso y pueden estar booteando dentro de su red un sistema operativo que no necesita un disco en la máquina. Así que eso pueden hacer lo que se llaman dislex, máquinas dislex. Bueno, acá ya está puesto para que bootee el óptico y vamos a darle a iniciar. Bueno, como les decía, mi máquina no es muy rápida y se acaba de caer. Así que bueno. Eh, sí. ¿Me escuchan? Sí, estoy saliendo por el celular. Bien, lo que voy a hacer es, vamos a pasar hasta que bootee todo de nuevo, vamos a pasar a trabajar con la parte de threads. Así que vayan a ARG y ahí voy a estar hablando el tema de, ¿cómo se llama? De threads, mientras se bootea la máquina. Bueno, espero que se vea bien ahí. Bueno, vamos a ver, confírmame si me escuchan, porque al salir con el audio del teléfono quizás me escuchen más lejos. Lo que quería comentarle del tema de threads. Bueno, como bien vimos la vez pasada, los threads tienen una parte viva, o mejor dicho, es la parte viva del sistema operativo. Perdón, del proceso. Esa parte viva del proceso está compuesta por los registros y por lo que llamamos stack. Eso es lo que se reconoce que tiene un thread. El thread, si yo lo dibujo, tengo el proceso y tengo un thread. Esto es el proceso. Y esto que está adentro es el thread.
Normalmente, cuando uno tiene un sistema operativo, el sistema operativo hace un scheduling. El scheduling, que es toda la parte de la planificación de procesos, es lo que trabaja con la asignación del recurso CPU. El scheduling deja de tener un solo nivel cuando empieza a trabajar con threads. Muchos sistemas operativos implementaron a los threads como un scheduling más, que es otro nivel de scheduling, ¿sí? Teniendo así dos niveles de scheduling. Un nivel de scheduling o de administración de procesos y un nivel de administración de threads. ¿Qué significa eso? Que yo dentro de un proceso no solo tengo un thread, puedo tener más de un thread. Y esos threads yo lo tengo que compartir el tiempo. Pensémoslo así. Este es el tiempo que yo le doy una ráfaga de tiempo a un proceso. Bien, esto lo tengo que dividir en los threads que yo tengo. Entonces esto se forma un scheduling. Si ese tiempo depende como yo divida el tiempo, es lo que voy a tener como administración de threads. Si yo decido que el tiempo total se le dé un solo thread y que la próxima vez que le toque la ráfaga le doy al otro, es una opción no muy buena, pero es una opción porque es una administración de tiempo. Esto que está pensado acá es cuando yo tengo un proceso reconocido por el kernel, pero el thread no. O sea, si el proceso es reconocido por el kernel, ¿sí? Y el thread no, el tiempo se le asigna al proceso y eso tiene que ser dividido entre los threads que tiene adentro. Y la otra opción es que cada thread tenga un delta de tiempo asignado por el kernel. O sea que el kernel reconoce los threads. Si el kernel reconoce los threads, es como una administración simple y sencilla de procesos. La implementación que utilizó Linus Torvalds es algo similar a esta. Dijo, el kernel lo tiene que reconocer al thread. No voy a hacer dos scheduling, porque es sobrecargar, digamos, el algoritmo de selección de mi sistema operativo. Y lo que hizo fue pensar a los threads como si fuera un proceso. Cada thread es un proceso. Nosotros vimos que los procesos tenían asociados memoria. Si un proceso tiene asociado a memoria, dos procesos pueden tener asociada a la misma memoria. Y estaríamos en el modelo de este, como que la memoria mantiene a los dos procesos adentro. Cada proceso con un thread. Por lo tanto, lo que se logró hacer, desde otro punto de vista, es tener dos threads dentro de un proceso. Ahora, ¿eso está bien implementado? Sí. Nadie dijo que un thread tiene que ser solo registros y stack y que no puede tener una memoria asociada, porque realmente tiene una memoria asociada. Nada más que la memoria se la piensa como que está asociada
a un proceso. Bien, pero eso no tiene mucho problema. Estoy tratando de activar el Meet. A ver si me deja. Si alguien me da el OK, si alguien tiene la opción de darme el OK para entrar, si no, me quedaría fuera. A ver si surge alguno. Bueno, me quedo ahí. Bueno, no me deja volver al Meet con la computadora. Bueno, lo que vamos a hacer, si les parece, es redondear el tema así por acá. Y cerramos y dejo para la instalación para la próxima clase. Bueno, entonces, los threads dijimos que tienen que tener un scheduling separado del proceso o pueden tener una implementación que utilice el scheduling de proceso, haciendo que cada proceso o que cada thread sea un proceso y que esos procesos compartan la memoria. Esa es la implementación que hizo Linux y es la que está hoy implementado. Entonces, si yo voy a la implementación de dos scheduling, complico mucho el algoritmo de selección. Es más, voy a tardar más tiempo en estar seleccionando, porque yo no solo tengo que seleccionar el proceso, sino que después tengo que seleccionar el thread que está dentro. Esa implementación de doble nivel lo hizo o lo implementó Solaris, que era un sistema operativo para las máquinas Sun y era propietario, que era un derivado de Linux, de Unix, perdón, no de Linux. Y bueno, ellos implementaron threads a ese nivel. Voy a borrar y así sigo explicando esa vía. El proceso, o sea, teniendo dos scheduling, lo que implementó la gente de Sun fue lo que se llamaban LWP, Lightweight Process, o sea, procesos livianos. ¿Qué era una LWP? Básicamente lo que tenía era asociados N cantidad de threads a nivel de usuario. Sí, estos son threads usuario. Y tenía threads reconocidos por el kernel. Bien, estos son threads de kernel. Y lo que hacía el sistema operativo era hacer un scheduling sobre estos, que realmente sería el nivel de procesos. Y adentro, este LWP, que es el Lightweight Process, lo que hacía era distribuir el segundo nivel de scheduling. Entonces, estos eran los threads que nosotros teníamos. Entonces se encuentran los dos niveles. Y este nivel de LWP, lo que tenía de interesante era que yo le podía estar asignando más de un thread de kernel, ¿sí?
Y el LWP podía decir, este thread de kernel está asociado con este thread de usuario. Entonces, podía estar haciendo, por ejemplo, si yo tenía esta forma de asociación, lo que estaríamos teniendo es lo siguiente. Este thread del usuario de este proceso, lo que estaría haciendo es tener asociado un thread del kernel y trabajar sí o sí con ese thread. Y estos dos procesos compartir el thread de kernel. Por lo tanto, cuando le toque el tiempo a este thread, ese tiempo lo iba a estar dividiendo como habíamos visto en un principio. Iba a darle un tiempo a uno y un tiempo a otro. Ahora, ¿cómo hago yo para implementar esa división? Debido a que el kernel no me está ayudando porque esto está a nivel de usuario. Bueno, eso lo que se conoce la implementación de una librería. Es una librería de threads que lo que va a hacer es permitir crear esos threads, ¿sí? Y asociarlos o no a un thread de kernel. Esa librería tendría que ser lo suficientemente inteligente como para repartir su tiempo entre un thread y otro, y que cuando se corte el tiempo que se le dio al proceso, tendría que ser capaz de volver, cuando le vuelve a tocar el proceso, y elegir al otro thread. O sea, tenemos un pequeño problema que si yo dejo como teníamos los procesos actualmente, cuando se cortaba el tiempo del proceso, sucedía de que se le guardaba todo el entorno a ese proceso y cuando volvía se dejaba correr el mismo, desde donde se había cortado. Ahora sí, eso, el corte ocurre cuando este thread está activo, cuando vuelva, ese thread va a volver a ser activo y va a ser el único que corre y ninguna vez va a correr el otro. Bueno, ahí es donde la librería a nivel de usuario tiene que ser lo suficientemente inteligente para hacer que corra un rato uno y un rato el otro. Bien, eso se logra con esa librería. Y la implementación de esa librería no es nada trivial. Más que tiene que permitir esa librería trabajar con el tema de la exclusión mutua, dado que los dos procesos, los dos threads comparten memoria, y al compartir memoria tienen que estar trabajando sincronizados. Y si van a una zona crítica, tienen que tener la posibilidad de decir, no, no entre tal a la zona crítica, o sí, sí entre tal a la zona crítica. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La librería es bastante difícil de implementar, razón por la cual Linux trabaja con una librería también arriba, porque los threads tienen que estar comunicándose, ¿bien? Y si yo quiero que un thread le impida el acceso a otro thread, no puedo usar los semáforos, porque el semáforo es a nivel de proceso. Entonces, cuando yo pongo un wait, pongo el wait a todo el proceso y no al thread. Entonces, esas librerías tienen que permitir hacer esa sincronización entre threads. La librería que tomó Linux para trabajar con esto se llama pthread. Y pthread se implementa sobre lo que Linux dijo, sobre procesos. O sea que la librería pthread tiene que trabajar con procesos que comparten la misma memoria. Entonces, la implementación de pthread se puede hacer en distintos sistemas operativos. Pthread se llama POSIX, ¿sí? POSIX y threads, ¿sí? Y POSIX es toda una norma, que si un sistema operativo cumple con esa norma, se dice que es un sistema que respeta la norma POSIX y permite hacer determinadas cosas.
Si todos los sistemas lograran hacer que sean tipo POSIX, se podría estar haciendo un programa y ejecutarlo en cualquier plataforma, ya sea en Windows o en Linux o en Mac, si todos trabajarían con POSIX. Así que bueno, lo que quiero que le quede en claro es que la parte de los threads, tenemos dos tipos de threads. Thread que se reconocen por el kernel y se usa el scheduling de kernel, y thread que se reconocen por el usuario. Y se hace un scheduling de thread de usuarios. Bien. El scheduling de thread de usuarios es bastante complejo y se lo logra mediante una librería. ¿Sí? Y que tiene que tener implementado no solo el scheduling de esos threads, sino también tiene que tener implementado las semáforos, no serían semáforos, sino lo que serían variables de condición, digamos, exclusión mutua, que las variables de condición vienen a ser los semáforos, pero para threads. Que cuando un thread invoca una llamada al sistema operativo a nivel de procesos, bloquea todo el proceso. Entonces, lo que tiene que hacer es trabajar con llamadas a funciones de la librería de thread para sincronizarse entre ellos. También hay algo muy interesante sobre la librería de thread, es que cómo maneja el espacio o lo que le falta por ejecutar, ¿sí? Cómo distribuye el tiempo que se le asigna al proceso entre los threads. Y algo muy interesante es qué pasa cuando se le termina el quantum al proceso y quedó apuntando a uno de los threads. ¿Eso puede pasar? Cuando vuelve, sigue ese thread por siempre y nunca más accede al scheduling entre threads. Bueno, esas son preguntas que después lo vamos a ir viendo en la parte de los ejercicios, cuando surjan sus preguntas. Bueno, lamentablemente hoy fue una clase bastante, eh, digamos, complicada, así que lo que voy a hacer, voy a sacar esto. Por hoy no vamos a seguir, los dejo acá, vamos a cambiar la pantalla. Así que bueno, vamos a ver los temas de los chats. Bien, bien. Bueno, LWP son los Lightweight Process, ¿sí? Es algo que se implementa en Solaris, o sí, se implementó en Solaris para trabajar con los threads a nivel de usuarios, ¿sí? El scheduling del que habla es la administración de prioridades de los threads. Sí, es no solo administración de prioridades, sino repartir el tiempo del procesador entre threads. O sea, si los threads son reconocidos por el sistema operativo le asigna a cada thread un delta de tiempo. Si no son reconocidos por el sistema operativo lo que hace es le asigna a cada proceso un delta de tiempo. Y adentro, la librería tiene que separar ese delta de tiempo que le dio al proceso entre sus threads y hacer que todos los threads trabajen. Adentro de esos threads, como les dije, la librería tiene que darle el soporte para trabajar y bloquearse y tener una región crítica y manejar todo eso. A nivel de procesos, ya vimos que están los semáforos. A nivel de procesos, sí o sí son los semáforos. Pero a nivel de thread, si yo llamo a una system call de semáforos, bloquea todo el proceso. El caso particular de Linux, lo que dijimos es que utiliza, para no crear otro scheduling a nivel de thread, utiliza el scheduling de procesos. ¿Y qué es lo que hizo? Todos los procesos que comparten la memoria son threads. Así que si ustedes ven un proceso y apunta a una estructura de memoria que es igual a otro proceso, que también apunta a esa misma estructura, esos dos son son thread que comparten la memoria.
Bueno, jóvenes, no tengo nada más. Voy a ver cómo solucionar el tema esto para que no crashee el VirtualBox. Es realmente la primera vez que me pasa, pero con esto de la cuarentena estuve instalando software que no era muy santo que digamos, para completar determinadas cosas. Y bueno, a partir de ahí puede ser que venga todo este problema. Así que bueno, nos mantendremos en contacto. La próxima clase es el lunes, eh, sobre el Linux, la instalación de Linux. Bueno, es a partir de ahí, de donde los dejé, es un siguiente hasta llegar al final. Así que por favor intenten instalarlo y el lunes cualquier cosa me consultan. Voy a tratar de tener esto funcionando para el lunes. Y si no funciona en esta máquina, trataré de buscar otra. Así que veo qué solución le voy a dar. No los entretengo más. Nos vemos el lunes a las 6 menos cuarto, más o menos. Empezamos. Buen fin de y felices Pascuas.